Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de encontrarnos nuevamente en esta escuela de pensiones, pero esta ocasión va a ser una escuela de pensiones especial. Durante además todo el mes de febrero va a ser una escuela de pensiones en vacaciones, modo verano, como usted guste en llamarlo, y vamos a hacer una dinámica diferente, un preguntas y respuestas, algo rápido y sencillo, sobre todo recopilando todas las preguntas que han llegado durante este más de año, casi un año diría yo, de transmisiones que estamos llevando a cabo en este FF Live junto a mi querido, y como siempre lo voy a presentar, Gustavo Dávila. Profe, ¿cómo está? Hola Yasmina, súper bien en este verano valdiviano que la verdad que se ha portado bastante bien. Muy bien, profe. Así que vamos a empezar con este Escuela de Pensiones del 3 de febrero en modo verano. Y lógicamente tengo que empezar con las primeras preguntas que fueron llegando, además, y hemos ido recopilando, y que como siempre también les digo, si ustedes tienen una duda, una consulta, siempre son bienvenidas. Vayan también escribiéndolas ahí en el chat, en los diferentes chats de las redes sociales, o si no, también las pueden mandar a nuestro correo producción@fflive.cl. Si tienen dudas, consultas, ahí también las podemos ir recopilando. Como consejo, escríbanos al mail, porque ahí también es mucho más fácil que las recolectemos también. Pero como les digo, voy a empezar con la primera pregunta que llegó y dice lo siguiente, profe, de Alicia Núñez. ¿Son heredables las rentas vitalicias? Bueno, esa es una pregunta bastante buena en relación a que siempre existe la duda en relación y si lo comparamos con la modalidad del retiro programado. Las rentas vitalicias como tal no generan herencia. Lo que generan las rentas vitalicias en algún momento para algún tipo de beneficiario, pero que no es el beneficiario legal de pensión, sino que el beneficiario de la garantía, siempre y cuando esta renta vitalicia tenga la cláusula de la garantía. Eventualmente, si el afiliado fallece durante el periodo de garantía, estos posibles beneficiarios de garantía podrían obtener una pensión mientras resta el periodo de garantía. Es algo, si podríamos decir, algo similar a lo que es una herencia, pero no es una herencia. Pero en términos estrictos, las rentas vitalicias no generan herencia. Ya, perfecto. Entonces ahí queda contestada la pregunta de Alicia Núñez. Siguiente pregunta, Ignacio Inarejo. Dice, ¿qué pasa si una persona que trabaja a honorarios cotiza también como dependiente? Bueno, igual esa es una muy buena pregunta en relación a lo que obviamente las personas logran acumular de acuerdo a las cotizaciones que tienen. Hay muchos casos en los cuales las personas tienen un trabajo formal con un contrato como dependiente y a la vez realizan servicios y prestación de servicios donde boletean y efectivamente pueden pagar y deben hoy día legalmente cotizar por esa boleta que realizan, ¿cierto? En el año calendario en el que hacen esa prestación de servicios. Por lo tanto, en ese sentido, las personas van a cotizar con su empleador de manera formal y adicionalmente van a generar una cotización, pero que no va a ingresar inmediatamente a su cuenta individual, producto de que esa cotización y esa retención se la hace el sistema, en este caso impuesto interno, a través de la emisión de la boleta, le retiene un porcentaje mayor de descuento o de retención en el momento de emitir la boleta, la cual va a ser prorrateada en abril del próximo año, donde se hace la declaración completa. Por lo tanto, esta persona va a cotizar como dependiente y como independiente. Ya, perfecto. Profe, además también hay que recordar que desde el 1 de enero de este 2022 la retención por boleta de honorarios aumentó y es de un 12,25%, si no me equivoco, que había aumentado con respecto al año pasado, que además va a ir aumentando gradualmente, si no me equivoco, hasta el 2029, que se alcance el 17% de retención. Ahí también se lo dejo como dato para complementar un poco lo que nos comentaba también el profe Dávila. Profe, Exacto. siguiente pregunta. Pedro Fernández dice, ¿cuánto tiempo se puede adelantar la jubilación por trabajos pesados?
Bueno, eso va a depender del porcentaje de cotización que realiza el afiliado. Es decir, si el afiliado tiene una cotización en base al 2% o al 4%, va a depender de ese porcentaje, porque en la medida de que obviamente aumente y el número de porcentaje de cotización sea más alto, se gana un año adicional. Esto todo dependiendo, obviamente, del periodo en el cual la persona pueda cotizar. Por lo tanto, no existe un número de años en los cuales se pueda cotizar, sino que va a depender netamente del tiempo cotizado como trabajo pesado. Obviamente, mientras más joven la persona y entra en un mundo laboral en el cual efectivamente está la clasificación como trabajo pesado, va a tener la posibilidad, en base a todo lo que logre juntar en su vida laboral, como cotización en trabajo pesado, va a poder ganar años adicionales. Ahora, esta información concreta se la entrega a la AFP en el momento de que uno solicita el certificado de trabajos pesados, porque es la AFP quien debe certificar el porcentaje de cotización, si fue de un 4%, un 2%, y va a determinar los años que la persona puede adelantar su pensión. Pero, por ejemplo, ¿hay un mínimo de años aproximado o hay una edad aproximada? No hay una edad aproximada. Yo, por ejemplo, he hecho trámites con personas que tienen 63 años y adelantan su pensión por trabajo pesado, como también he hecho de personas muy jóvenes con 55 años, 56 años y han adelantado su pensión porque desde muy temprana edad, desde que ellos entraron al mundo laboral, han generado estas cotizaciones. Ya, perfecto. Entonces ahí queda contestada la pregunta. Siguiente cuestión, siguiente pregunta, duda que nos llegó de parte de la comunidad. Ernestina Rojas dice, ¿a quién le corresponde efectuar la cobranza de cotizaciones impagas? Esa es una pregunta que hoy día precisamente a través de un trámite que estoy realizando se generó y hicimos efectivamente la consulta porque la persona igual tenía la duda y siempre ha sido la AFP quien se encarga de gestionar la cobranza cuando existen las cotizaciones impagas. Por lo tanto, al ente que le debemos exigir que haga la labor, porque es parte de la labor del AFP, ya está implícito en la normativa quien el ente que debe hacer la gestión de cobranza de las cotizaciones impagas es precisamente la AFP. Ellos tienen toda la facultad y de hecho la AFP tiene un organismo organismos de un proceso de cobranza judicial, si pasa obviamente en ese proceso, los cuales ellos tienen ese servicio para poder rescatar el pago de estas cotizaciones. Por lo tanto, la AFP es la encargada de hacerlo. Yo recomiendo ahí que siempre acercarse a la AFP, no dejar que la AFP haga el trámite de por sí, que exista el antecedente de que el afiliado hizo el reclamo formal y hacer el reclamo, no solamente hacer la consulta, sino que hacer el reclamo formal ante la AFP para que la AFP con ese reclamo formal y el afiliado tenga el respaldo que él hizo el reclamo para que se le paguen sus cotizaciones. Profe, que para ser un poquito más claros, a lo mejor, porque muchos a lo mejor no lo entienden o no conocen este concepto, ¿qué se entiende por cotizaciones impagas? Sí, cotizaciones impagas son aquellos periodos en los cuales el trabajador obviamente trabajó con un empleador y en el registro y en el certificado de cotizaciones hay un vacío, es decir, aparecen las cotizaciones no pagadas. Recordemos ahí que existe el concepto de cotizaciones impagas y el concepto de cotizaciones declaradas. ¿Ya? Las cotizaciones declaradas y no pagadas son un compromiso efectivamente que hace el empleador para pagar las cotizaciones y esas declaraciones él las puede hacer en el periodo que establece la normativa, que es el mismo periodo en que se establece para pagar las cotizaciones. Pero es distinto en realizar efectivamente este compromiso de pago que es a través de la declaración, que es muy distinto a esta otra figura en la cual simplemente no se pagan las cotizaciones y no se declaran. Perfecto. Entonces también hicimos esa pequeña aclaración al respecto. Siguiente pregunta. Dice Francisco Damián Bamonde, ¿puedo elegir cualquier tipo de fondo?
Me imagino que se refiere a los multifondos para cambiarse. Sí, a los fondos de pensiones. Bueno, efectivamente, hay una edad en la cual podemos elegir efectivamente cualquier tipo de fondo, pero obviamente hay una clasificación de acuerdo a las edades o una restricción que nos impide estar en todos los fondos, ¿ya? Y principalmente el fondo A, que es el fondo más riesgoso. En el caso de las mujeres, hasta los 50 años de edad, pueden voluntariamente optar por el fondo A, y en el caso de los hombres hasta los 55, ¿ya? Es decir, que existe esa restricción, ¿ya? Si no se hace el cambio voluntariamente, la AFP de manera paulatina lo va rebajando a un fondo de menor riesgo, que en este caso sería el fondo B, ¿ya? Es decir, todas aquellas personas que no se cambian voluntariamente, paulatinamente el FP debe irlo rebajando cada año de 20%, hasta en 5 años puede rebajarlo de manera completa al fondo de menor riesgo, ¿ya? Eso se recomienda hacerlo, ¿cierto?, cuando existen y ya ha existido en momentos en los cuales la rentabilidad ha sido buena de manera continua por varios años. Y me refiero principalmente al fondo A, ¿ya? Dejar que ocurra de esa manera. De lo contrario, hay que pedir a la AFP realizar el cambio, y uno lo puede hacer hoy día con su clave de seguridad, pero existe esa restricción de edades, ¿ya? Mujeres hasta los 50 años, hombres 55 años, no pueden después, posteriormente a esa edad, acceder de manera voluntaria a estar en el fondo A principalmente. Ya, y después de eso, profe, para complementar, ¿también hay más restricciones de edad a medida que van pasando los años? Después, las únicas restricciones que tenemos posteriormente es cuando estamos pensionados, ¿ya? Es decir, cuando entramos ya y concretamos nuestra pensión, las restricciones que tenemos son el fondo A y el fondo B. Solamente pueden estar los pensionados ahí en el fondo C, el fondo D y el fondo E, que son los 3 fondos en los cuales los pensionados pueden acceder. Ya, perfecto. Recordemos ahí que esto es con las cuentas obligatorias, porque con las cuentas voluntarias, cotización voluntaria PB, cuenta 2, depósitos convenidos, pueden estar los afiliados en cualquier fondo. Perfecto, ahí quedó súper aclarado. Siguiente pregunta. Esther Danke dice, ¿qué pasa si no pago las cotizaciones de un mes? Si no se pagan las cotizaciones de un mes, que es muy similar a la pregunta que veíamos anteriormente, ya lo que corresponde ahí, dependiendo si estamos hablando de un trabajador dependiente o un trabajador independiente, ya, yo asumo que a lo mejor por quien nos pregunta, nos hace la pregunta, puede ser un trabajador independiente, porque menciona, ¿cierto?, que qué pasa si él no paga la cotización o ella no paga la cotización, ¿ya? Ahí obviamente queda un vacío, simplemente no hay, si es a través de un trabajador independiente, no existe ningún tipo de castigo o de cobranza producto de que es un trabajador independiente y simplemente, o voluntario, ¿cierto? Se deja ese vacío sin la cotización. Ahora, es distinto cuando existe el trabajador dependiente y o él tiene trabajadores a su cargo y debe pagarle las cotizaciones. Tenemos la problemática que hablábamos hace un rato, en la cual entra todo en un proceso judicial de cobranza y tiene la opción el empleador de declarar las cotizaciones, ¿cierto?, a generar el compromiso de pago, aunque no la pague inmediatamente, pero sí está el compromiso. ¿Ya? En ese sentido, a lo mejor siempre es mejor de cualquier punto de vista hacer la declaración, porque obviamente las multas y el castigo para aquellos no pagan las cotizaciones es mucho mayor que para alguien que generó el compromiso a través de la declaración, ¿ya? Ahora, para efectos del trabajador independiente, Yasmina, puede ser un poquito más complejo producto de que el trabajador independiente, por ejemplo, cuando no cotiza de manera continua, ¿cierto?, hay mayores exigencias en cuanto a las licencias médicas. Por ejemplo, al trabajador independiente se le piden los 6 últimos meses cotizados. Si llega a enfermar y le dan licencia médica y probablemente tiene derecho al beneficio de la indemnización de pago por esta licencia médica, ¿cierto?, no va a tener derecho producto de que el último mes no lo tiene cotizado, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, si también por algún efecto X, ya, o algún
un accidente que pudiese tener este trabajador independiente y justo le toca hacer su solicitud de pensión de invalidez, recordemos que el requisito principal para el trabajador independiente es que haya cotizado el mes anterior. Por lo tanto, igual que genera ahí, más que nada para el trabajador independiente, unos efectos que no son tan buenos el hecho de dejar de cotizar o que el mes anterior no esté cotizado. Ya, ahí también queda muy clarita la respuesta, querido profe. Siguiente pregunta. Francesca Barriga dice, ¿dónde puedo hacer Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Dónde puedo hacer una simulación de mi pensión? Hoy día, mira, todas las plataformas de las AFPs favorablemente tienen incorporada la opción de poder hacer una simulación de pensión. Ahora, adicionalmente, en la página de la superintendencia, que también es un ente más independiente, ¿cierto? También existe la posibilidad de poder hacer una estimación de la pensión. ¿Ya? Ahora, los estimadores que manejan las AFPs son bastante buenos, ya en el sentido que tienen información más fidedigna de respecto a la cuenta del afiliado. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque recordemos ahí que uno de los factores importantes para poder calcular la pensión, y sobre todo si estamos hablando de una pensión anticipada, por ejemplo, es el promedio de renta. ¿Y cuál es el ente que tiene toda la información con respecto a las rentas y las cotizaciones? Es precisamente la AFP. Por lo tanto, nos da inmediatamente esa información que es relevante a la hora de poder hacer la estimación. Ahora, adicionalmente, la AFP tiene dentro de estos estimadores la posibilidad de generar estas posibilidades de poder ingresar nuevas platas, es decir, que si el afiliado, ¿cierto?, quisiese calcular en base a qué pasa si se le coloco un poco más de APB o un poco más de ahorro a mi cuenta, ¿cierto?, o genero un plan de ahorro de aquí a 5 años, 10 años, cómo impacta eso en la pensión. Todo eso, toda esa mecánica la tienen disponible, al menos la gran mayoría de las AFP en sus sistemas, ya, y que son bastante buenos, yo lo he podido comprobar con muchos afiliados, y la verdad que para algunos que si lo llevamos a la realidad en relación a la estimación, son muy cercanos a la estimación. Ellos siempre están actualizando sus parámetros, por lo tanto son muy reales las estimaciones que surgen de ahí. Yo la verdad que recomiendo hacerlo a través de la misma AFP donde están afiliados los trabajadores. Profe, y una preguntita para también aclarar. Esta simulación se entiende que si se la hace a través de las páginas de la AFP sería para retiro programado, ¿verdad? Para modalidad de retiro programado. Pero para, por ejemplo, si quisiera simular una pensión con renta vitalicia, en renta vitalicia, ¿hay algún simulador a través de la CMF, por ejemplo, no sé, que pudiera generar? Mira, ahí la verdad, al menos nosotros los asesores lo que hacemos habitualmente es solicitarle a una compañía en particular que nos haga una estimación, ¿ya? Y ahí sí, efectivamente, y poder hacerla a lo mejor en 2 o 3 compañías es una buena opción, producto de que recordemos que hay que las tasas de las compañías son distintas unas de otras. Por lo tanto, siempre es recomendable hacerlo así. Yo la verdad que recomiendo hacerlo ahí. No sé si la CMF tiene un estimador para lo que es la renta vitalicia. Sí sé que la superintendencia tiene uno, y recordemos que hoy día a nosotros al menos los asesores, quien nos regula hoy día es la superintendencia de pensiones. Y ya dejó de la CMF de ser nuestro regulador. Por lo tanto, ahí tengo más información de la super de pensiones. Pero, es muy buena tu pregunta, porque la alternativa que tenemos es precisamente acudir a unas 2 o 3 compañías que nos hagan una estimación de una alternativa como renta vitalicia. Y la verdad que ellos igual tienen unas plataformas ahí que son bastante amigables, que incluso las personas podrían acceder a través de las páginas en algunas ocasiones a poder hacer ese cálculo, ¿ya? O de lo contrario, nosotros también los asesores tenemos ahí como asesores claves para acceder también a las páginas de las compañías, también para hacer estimaciones de rentas vitalicias. Ya, perfecto. Profe, vamos a aprovechar también a hacer un pequeño paréntesis para aprovechar a decirles a toda la comunidad que nos está viendo que si tienen dudas, consultas, hay alguna pregunta que también nos quieran hacer, lo pueden hacer a través de los chats de las diferentes redes sociales. Los invitamos a que las vayan escribiendo. Si no las contestamos ahora, lógicamente es por falta de tiempo, pero no se preocupen que nosotros después recolectamos todas esas preguntas
para incluirlos en los siguientes programas. Y también les recomiendo que, además de escribir en los chats, también nos puedan escribir a través del correo producción@fflay.cl, ya que también nos facilita a nosotros la recolección de estas preguntas a través de ese medio. Profe, continuamos con las dudas que han llegado de la comunidad y la siguiente pregunta es de Guillermo Núñez y dice lo siguiente: estoy pensionado por renta vitalicia, ¿me puedo cambiar? Me imagino que se refiere, se puede cambiar de modalidad. De modalidad. Bueno, recordemos ahí que la única modalidad en la cual nos podemos efectivamente cambiar de modalidad es cuando elegimos inicialmente la modalidad del retiro programado. Cuando un afiliado toma la decisión de irse a una renta vitalicia, es irrevocable esa decisión. ¿Ya? Es irrevocable, por lo tanto, estando ya pensionado en renta vitalicia o renta vitalicia diferida, es irrevocable esa decisión que toma el afiliado. Por lo tanto, obviamente ahí hay que estar muy bien convencido de la modalidad que se está tomando, y por eso precisamente igual avalo un poco la labor que hacen todos los asesores a nivel nacional y la labor que yo hago en respecto a la asesoría, porque ahí es súper importante estar muy bien asesorado para poder tomar la decisión correctamente y no estar arrepintiéndose posteriormente, ¿cierto?, de la mala decisión que tomó, y después poder resarcir esa decisión cuando en la práctica el sistema no me lo permite, ¿no? Profe, y también para complementar un poco esta consulta que nos llegó, si uno se pensiona, se jubila por retiro programado, ¿podría cambiarse, irse a una renta vitalicia? Exactamente, exactamente. Recordemos, como mencionaba inicialmente, que la única modalidad que nos permite cambiarnos de modalidad es precisamente la modalidad del retiro programado. Y de hecho, dentro de las decisiones de asesoría, hay muchos afiliados que llegamos a consenso de que inicialmente, durante un tiempo, quieren quedarse en retiro programado para posteriormente, después de unos años, tomar y ver y analizar la decisión de poder cambiarse de modalidad a renta vitalicia, ¿ya? Obviamente ahí, dentro de los análisis correspondientes, para ver si efectivamente conviene o no hacer ese cambio de modalidad. Pero efectivamente la única modalidad que permite hacer cambio de modalidad es la modalidad del retiro programado. Es estar en retiro programado y ahí hacer un cambio de modalidad de pensión. Perfecto. Profe, siguiente pregunta, y esta es bastante contingente, de Juan Pablo Ferrada. Dice: los que vivimos en el exterior, ¿podemos postular a la PGU? Bueno, ahí recordemos, al igual que lo que es el pilar solidario, tiene los requisitos, y dentro de los requisitos que ya sabemos, que un poco lo hemos reiterado, ¿cierto?, sobre todo en las últimas clases, que tiene que ver con la edad principalmente, con la focalización, ¿cierto?, y con la residencia. Por lo tanto, si este afiliado que vive en el exterior, ¿ya?, no cumple con el requisito de la residencia, claramente el sistema no le va a permitir poder acceder a esta nueva pensión o al pilar solidario en general, ¿ya? Lo mismo pasa con las otras condiciones y los otros beneficios que entrega el pilar solidario, ¿ya? Porque si no me equivoco, profe, son 20 años de residencia continuos o discontinuos en el país que hay que tener, y creo que sí, es algo parecido a lo que era el pilar solidario, que tiene que ver con también los últimos 5 años, estar por lo menos los últimos 4 también en el territorio nacional, si no me equivoco. Exactamente, así es. Ya, es decir, que el requisito de residencia son 20 años y dentro de los últimos 5 años al menos los 4 últimos haber estado en el país, ¿ya? Lo que sí, ahí apelo hoy día existen criterios que un poco a lo mejor ahí se podrían complementar con lo que nos preguntan, ¿cierto? Es con respecto a que si por algún tipo de situación la persona no logró estar el último periodo, ¿cierto?, pero sí pudo corroborar de que tiene 20 años cotizados, por ejemplo, el sistema podríamos apelar, digamos, a que sí cotizó 20 años en el país,
¿ya? Es una puerta que se está abriendo, una ventanita que se está abriendo para algunos casos en particular. Y para otros casos en particular también, saber que al menos la persona tuvo residencia hasta los 20 años de edad, ¿ya? En el país. Es decir, que desde que nació hasta los 20 años tuvo su residencia en Chile. Eso también se está abriendo como una ventana adicional, pero para algunos casos muy especiales, ¿ya? Pero no para todos. Bueno, por lo menos, profe, al menos esa ventana de esperanza, por así decirlo, para algunos que les podría servir también esta información. Tenemos que pasar a la siguiente pregunta de Héctor Sánchez. Y dice, si una persona está jubilada y pide el retiro del 10%, dice, ¿se le recalcula la pensión? Mira, esa es una pregunta que al principio todos teníamos la duda cuando surgió esta alternativa del 10% con el primer 10%, efectivamente, ¿ya? Y no se recalcula la pensión, ¿ya? No se recalcula la pensión con el retiro del 10%. Para ninguno de los 10% y ninguna de las 3 leyes que tenemos para poder retirar 10%. ¿Ya? Por lo tanto, la persona puede hacer uso del retiro y no se le va a recalcular la pensión. En algunas ocasiones, sobre todo con el primero, ¿ya? Porque justo coincidió con una muy buena tasa el primero, entonces todos un poco teníamos la duda inicialmente que al poder retirar podíamos generar recálculo, producto de que cada vez que hay retiro de dinero, si a la vez cada vez que se ingresa dinero a la cuenta individual, se genera un recálculo extraordinario de manera automática. Bueno, en este caso se aclaró inicialmente y en la normativa quedó establecido de que no genera recálculo, ¿ya? Ninguno de los 3 10%. Por lo tanto, bueno, si en algunas ocasiones igual pudiese haber sido desfavorable, bueno, las personas igual pueden estar tranquilas de que pueden acceder al retiro de su 10% y su pensión no se va a ver perjudicada. Importante además el dato, profe, porque esta información también es bastante contingente por el tema de la tasa que rige durante estos 3 meses, desde enero hasta marzo, que es de, recuérdeme cuál es la tasa nueva. 4.96%. Eso, así que también para todos aquellos que también están pendientes del tema del cálculo, recálculo y recálculo extraordinario también Sí, para complementar. Yasmina, y todavía queda, al menos en el tercer retiro, mucha gente que no ha accedido a poder retirar el tercero, por estas dudas, ¿cierto? Y precisamente la gente con respecto a la que está pensionada, por estas dudas que genera de cómo va a ser mi recálculo. Bueno, si retiran su 10%, lo necesitan, la verdad que el sistema no les va a generar un recálculo producto de ese retiro. ¿Ok? Y recordar de que el retiro tiene vigencia hasta abril, ya el tercero. Exacto, todavía queda ahí un par de meses para que puedan hacer ese trámite. Profe, pequeño paréntesis nuevamente porque vamos a invitar a la comunidad de FFLA y todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas de este medio digital a que vean este maravilloso spot que hicimos el equipo de FFLA. Así que, señora directora, dele al play, por favor. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. FIF Live, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FIF Live. Ahí quedó, querida comunidad, ese maravilloso spot que no es porque lo hiciéramos nosotros, pero es que la verdad es que quedó muy bonito. Y también aprovechamos a que todas las personas que nos están viendo, si quieren colaborar, también ayudarnos para que podamos seguir creciendo y también creando información, que nos manden a través de Facebook esas maravillosas y hermosas estrellitas que nos pueden también compartir todos ustedes. Y volvemos al tema de las preguntas, de las respuestas que estamos haciendo en este programa, en estos 4 programas que vamos a hacer durante el mes de febrero, junto al profe Dávila, modo vacaciones, por así decirlo. Por lo tanto, son programas especiales de preguntas y respuestas que nos han mandado todos ustedes, porque todas estas pautas que vamos a hacer durante los 4 programas de este mes de febrero serán de preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de las diferentes redes sociales y también del correo, que aprovecho a repetir,
producción@fflive.cl. Y me voy con otra pregunta más de Jorge Retamal. Dice, si no estoy afiliado, ¿puedo abrir una cuenta 2 o una APB? Si no está afiliado al sistema, la verdad que el sistema no lo va a reconocer como afiliado de cuenta 2, ¿ya? Lo que la persona debe hacer es incorporarse como afiliado al sistema, hacer su incorporación al sistema previsional, ya sea como afiliado dependiente, independiente o afiliado voluntario. Ya, si la persona nunca ha cotizado, tiene su propio ingreso, no ha trabajado, no tiene esa relación, podría hacerlo perfectamente de manera voluntaria, generar cierto subcuenta que se abra y ahí el sistema le va a poder aperturar la posibilidad de abrir su cuenta 2. Y recordemos ahí que no necesariamente podemos hacer esa apertura de la cuenta 2 en la FP donde estamos afiliados, ¿ya? Podemos tener perfectamente otra cuenta 2, cotizaciones voluntarias, cuenta 2 en otra FP, ¿ya? Así que eso igual es importante por si alguien quiere diversificar sus ahorros, perfectamente es una forma de poder hacerlo teniendo el dinero en distintas FP. Profe, y también otra cosita que es con respecto a que las cuentas 2 son exclusivas de las AFPs, ¿verdad? Pero APB podemos encontrar en otro tipo de entidades financieras como por ejemplo bancos, ¿verdad? Exactamente, los bancos, las mismas compañías de seguros, ¿cierto? Que ellos tienen productos que son bastante atractivos, que siempre, al menos las compañías van relacionados a un seguro de vida, ¿ya? Ahí siempre desde el punto de vista de los hacer un poco el parámetro o de medir el parámetro futuro de cómo van a ser los resultados, ahí habría que hacer un estudio un poco más detallado, ¿cierto? Pero siempre están asociados a esos productos, que en términos generales igual llevan mucho tiempo y tienen muchos clientes, así que igual son atractivos, pero siempre yo recomiendo hacer siempre ese análisis ahí, qué es lo que necesitamos y realmente qué es lo que más conveniente para cada uno estar en la FP, en la compañía o apelar ahí a la APB que tienen los bancos. Ya, perfecto. También hay que contestar esa pregunta. Siguiente duda. Alfonso Valenzuela. En el simulacro de la posible pensión futura, ¿se toma en cuenta solo el saldo de la cuenta de capitalización individual o también el del resto de cuentas voluntarias? Esa es buena pregunta porque, como mencionábamos hace un rato atrás en una de las preguntas en relación al estimador, ¿ya? Y yo hacía mención precisamente a eso, que cuando me calculan mi pensión o hago mi pensión real, yo soy como afiliado quien determina las cuentas que deben calcularse en mi pensión. Si tengo cuentas voluntarias, yo de manera voluntaria igual decido que esas cuentas sean incorporadas dentro del cálculo de mi pensión. Lo que sí, obviamente, es obligatorio son las cotizaciones obligatorias, porque son creadas precisamente para eso, para que se calcule y se financie la pensión. Ahora, si tengo otras cuentas, eso se hace de manera voluntaria y yo tengo que dar mi parecer en el momento en que hago mi trámite de pensión. Ahí debo manifestarlo, ¿ya? Debo manifestar que se ocupe también, que si tengo una cuenta 2 o una PB, poder determinar ahí, incluso puedo determinar parte del saldo, no necesariamente todo, ¿ya? Es decir, que si tengo, voy a dar un ejemplo, 5 millones en la cuenta 2 y quiero que solamente 2 millones pasen a formar parte de mi fondo para el cálculo de mi pensión, solamente 2 van a pasar, ¿ya? Y los otros 3 quedan ahí como ahorro, ¿ya? Pero esa decisión obviamente la toma el afiliado. Eso también, profe, también viene en relación justo con la pregunta anterior. Si uno tiene, por ejemplo, o cuentas voluntarias, como por ejemplo cuenta 2 o APBs en otras AFPs que no es donde tiene la cuenta de capitalización, ¿también puede incluirlas o excluirlas, por ejemplo? Claro, efectivamente. Uno puede dejarlas simplemente donde están. Ahora, siempre es bueno mencionarlas, sobre todo las cotizaciones de depósitos convenidos, porque recordemos que las cotizaciones de depósitos convenidos ya es obligación que sean parte de la pensión. Y otra forma de poder entregarlos, el depósito convenido, es que formen parte del excedente, que también se puede entregar de esa manera, pero deben formar parte del cálculo de la pensión los depósitos convenidos. Y las
cotizaciones voluntarias, si las tengo en otras instituciones, perfectamente las puedo dejar ahí o traspasarlas a la AFP en su momento, y al traspasarlas no necesariamente las debo ocupar para pensión, las puedo dejar simplemente como parte de la cuenta de cotizaciones voluntarias. Ya, perfecto. Profe, vamos con la última pregunta porque vamos a ir llegando al final del programa, que también nos llegó de un miembro de la comunidad, de Vania Slavica. Espero haber pronunciado bien su apellido. Dice, vivo en el extranjero pero coticé en Chile. ¿Cómo puedo solicitar una pensión? Bueno, una forma hoy día, la verdad que está dentro de la plataforma de las AFPs, que también se dio la posibilidad de hacer la solicitud de pensión a través de la página de las AFP, ¿ya? Es decir, que se puede hacer el trámite. Ahora, yo ahí apelo que se puede, es más fácil hacer la pensión de vejez, efectivamente. Si es otro tipo de pensión donde se requiere información adicional, va a ser más complejo. Ahora, lo que yo he hecho puntualmente como asesor con algunos afiliados es precisamente que generar un poder y un mandato, y a través de ese mandato, que igual es muy fácil de poder acceder a ese mandato, que se tramita ahí en el consulado de la ciudad o el país donde está la persona, y yo lo recepciono y gestiono yo acá toda la tramitación del trámite de pensión con todos los antecedentes adicionales que se puedan incluir, ¿cierto? Y dependiendo también del tipo de pensión. Pero efectivamente el trámite de pensión para una persona que está afuera es hacerlo de manera directa a través de la página. De lo contrario, generar un mandato, que puede ser un mandato a un asesor o puede ser también un mandato a una persona, un familiar de la persona, que esta persona a lo mejor pueda manejarse, en poder ayudarlo en el trámite, también puede ser de esa manera. Perfecto. Profe, tenemos que ir cerrando el programa del día de hoy. La verdad es que cuando contestamos y respondemos las preguntas, tocamos tantos temas que de verdad uno sale como con mucha información y se agradece porque parece que es un repaso completo a las 30 y tantas clases que hicimos durante el año, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, y la verdad que es bien dinámico y qué bueno que la comunidad en general tenga diversidad de preguntas, porque se nota el interés en todos los temas relacionados con las pensiones y con lo que tiene que ver con las pensiones, con lo que tiene que ver con las cuentas individuales, lo que tiene que ver con los ahorros de las personas, así que se agradece y la verdad que se genera esta dinámica que la verdad que es bien rica de poder ir contestando, ¿cierto?, las inquietudes de las personas. Así es, profe. Entonces, como siempre, reitero nuevamente que nunca está de más. Si tienen dudas, consultas, a lo mejor de algo que hemos comentado durante el programa o a lo mejor otra que tengan, lo pueden hacer a través de los chats. Si no las contestamos en ese momento, no se preocupen porque nosotros siempre estamos revisando todas las redes sociales y vamos recopilando las preguntas. Pero también les recomiendo que si tienen alguna duda, lo hagan mejor a través del mail producción@ffly.cl, ya que a nosotros nos facilita bastante, de una manera mucho más directa además, tener estas preguntas a mano. Dicho esto, como siempre, le voy a pedir a mi querida señora directora que también coloque ahí en pantalla la información de contacto de nuestro querido profe Dávila, por si tienen alguna duda o consulta que quieren hacerla de manera privada, o bien a lo mejor contratar sus servicios también, porque es un maravilloso asesor previsional, se lo tengo que decir. Así que ahí pueden contactarse a través del mail o también del WhatsApp. Recuerden siempre saludarlo, decirle, hola, profe, buenos días, soy, y dan su nombre, porque el profe siempre lo reitera eso mucho, así que también aprovecho a decirlo, pero ahí quedó en pantalla toda la info. Profe, ¿algo más que contarnos antes de despedirnos? Bueno, igual desearle a la gente, estamos en modo verano, en febrero, desearle a la gente, seguramente muchos están en vacaciones, que espero que lo estén disfrutando, que estén en un bonito lugar, y si no, que estén en familia, que es uno de los aspectos más importantes cuando uno está descansando, o si no está descansando, que también tengan la posibilidad de ahí de pasar un rico momento, es verano, en la tardecita, a lo mejor comiendo algo rico, dentro de lo que se puede, ¿cierto? O tomando algo rico también, ojalá que lo estén disfrutando. Así es, profe. Así es, hay que disfrutar este mes de febrero, este veranito, porque yo lo que veo es que marzo se va a venir con todo, ya se lo digo ahí, se lo voy adelantando, por lo menos con respecto a contingencia e información, yo ya se lo adelanto que va a venir un mes bastante fuerte.
Así que nos despedimos, querida comunidad. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Escuela de Pensiones, modo vacaciones, modo verano, como lo quieran llamar ustedes, donde seguiremos contestando sus preguntas que van llegando a través de las redes sociales. Nos despedimos, les mando muchos besos. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. FIF Live, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo. y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FIF Live.